¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Muy bien, nos encontramos en este taller de formación y de sanación acerca de nuestro Padre Celestial. Por gracia de Dios hemos ido teniendo estos años un espacio en agosto reservado para conocer, amar, glorificar, servir a este Padre bueno, a este Padre amoroso, así como Él nos lo ha pedido, sabiendo muy bien que conociendo al Padre nos introducimos más en el corazón del Hijo, y conociendo al Hijo, evidentemente a nuestro Señor Jesucristo, nos introducimos más en el corazón del Padre. Porque los que se aman son uno, y pues con mayor razón la Santísima Trinidad son uno. Un Dios verdadero, tres personas distintas. O tres personas distintas, pero un solo Dios verdadero, como nos lo presenta nuestra Santa Madre Iglesia en esta fórmula hermosa de la Trinidad, que es el misterio más sublime y maravilloso que Dios nos ha revelado, que de ninguna manera puede dilucidarse o llegarse a descubrir si no es por la revelación. O sea, por la mera razón podemos llegar a la existencia de Dios. Pero que Dios es trino, no hay manera, es imposible. Solo si Dios nos lo revela. Dios nos ha revelado que Él es familia, que Él es comunión de personas, que Él no es solitario, que Él no es uno en el sentido de que está solo, sino que aunque es uno, tiene otras personas con las que se ama. El Padre que ama, el Hijo que es amado, y el amor entre los dos, el Espíritu Santo, expiran una tercera persona. Muy bien, entonces nos encontramos en este maravilloso taller, y el día de hoy nos congrega una charla bastante hermosa, muy bonita, porque, yo quisiera aclarar algo. En este taller, el año pasado, por ejemplo, hicimos un taller en el que nos fijábamos más cómo aprender a ser hijos del Padre, cómo viendo al Padre nos damos cuenta qué maravilloso Padre tengo y quiero vivir como hijo de ese Padre, gozarme en ser hijo de ese Padre, degustar todos los regalos que me ha dado en la creación, todos los regalos que me da todos los días con su providencia, con su gobierno, cómo me va guiando. Pero este año quisimos darle vuelta un poco al asunto y centrarnos en cómo ser padres, padres en el Padre. Así como somos hijos en el Hijo, en nuestro Señor Jesucristo, queremos ser padres en el Padre. Porque toda paternidad es una participación de la paternidad divina. Toda paternidad viene de Dios. Toda autoridad viene de Dios. Y de tal manera que lo que vamos a ver aquí atiende, a los padres biológicos, pero no queremos acotarlo o restringirlo solo a eso. Queremos también que tú como misionero, o tú como educador, o tú como profesional, como jefe, donde te muevas y donde te desenvuelvas, si tienes un cargo de autoridad, ejerces una paternidad sobre otra persona. De tal manera que si mi jefe fue malo conmigo, eso va a trastocar, a distorsionar un poco la imagen que yo tengo de padre, que es autoridad. Si mi papá biológico fue malo, pues ni se diga. Si el papá de la tierra ha sido así, pues Dios mío, entonces ¿cómo será el Padre del cielo? Todo esto que estamos reflexionando y transmitiendo es con la finalidad de que podamos disponer, sanar, preparar, restablecer, que ya lo hizo nuestro Señor Jesucristo, obviamente con su redención, pero queremos hacer consciente esa redención que hizo Jesús nuestro Señor, y poder entonces darnos cuenta de qué importante es la paternidad, no solo biológica, sino la paternidad espiritual. Porque como bien lo hemos visto, engendrar un hijo no es solo darle la vida biológica, traerlo a la existencia, sino formarlo. Engendrarlo es formarlo, hacer un semejante. Y entonces el Señor nos ha querido participar eso. Los animales, por ejemplo, ellos no pueden formar familia. Ellos no pueden ser padres, ser hijos, aunque uno dice, bueno, ahí está el papá de los perritos, de los cachorritos, pero no lo es en realidad. Sino que simplemente se procrean, se reproducen. Y ni siquiera los ángeles, que son superiores a nosotros, pueden gozar de una paternidad.
Ese solo es un don que Dios dio al ser humano. Y es maravilloso ver eso porque definitivamente esto que estamos viendo, esto que estamos trabajando es un llamado de atención para nosotros como misioneros o cualquier cargo, como ya había dicho, cualquier cargo de autoridad que desempeñemos, porque participamos de esa autoridad de Dios. Participamos y ejercemos ese gobierno divino. Dios es providente y Él la providencia la ejerce directamente sobre el mundo. Pero el gobierno Él a veces lo quiere participar. Dirigir a alguien a su fin. Él lo quiere participar y nos lo participa a los seres racionales, que somos los seres humanos. Entonces el Señor nos ha querido participar su paternidad. Nos ha querido regalar ese don de ser padres, ese don de ser familia que Él es. Somos hechos a imagen y semejanza, pero somos hechos a esa imagen y semejanza de Dios no solo a nivel individual, sino a nivel comunitario. Somos comunión, o el Señor nos invita naturalmente a hacer una comunión de personas. Como lo decía Aristóteles, el hombre es un animal social. Entonces, somos naturalmente sociables. No estamos hechos para estar solos. Y estamos hechos naturalmente para formar familia. Ahora, cualquiera dirá, bueno, y entonces explíqueme una persona que es célibe, o una persona, un sacerdote, una religiosa. No, es que en el varón, por ejemplo, que se consagra a Dios, viviendo un celibato, sea un laico, o sea un sacerdote, o un religioso, él no anula su esponsalidad, sino que él se consagra a la iglesia, por ejemplo. Entonces la iglesia es su esposa. Y no es que no tenga hijos, no es que anule su facultad procreadora. No la ejerce biológicamente, pero es padre espiritual de muchos hijos. Entonces, la paternidad o la maternidad es una disposición dada por Dios naturalmente para todos los seres humanos. Por eso tú, misionero o amigo de la comunidad o cualquier persona que pueda escuchar estos videos, no veas si aún no eres padre biológico o madre, porque bueno, ciertamente estamos centrados más en la figura paterna, varonil, pero esto aplica también en muchos aspectos, aplica para la maternidad. Pero entonces, si no eres padre biológico, date cuenta y mira esto como padre espiritual, como director, como encargado de misión, como encargado de un apostolado, como director de un retiro, como jefe, como cualquier persona que ejerza autoridad. Esto es para todos. Y eso es lo primero que quisiera aclarar. No solo estamos hablando de una paternidad a nivel biológico, sino a nivel espiritual. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Muy bien, entonces, viendo esto, que es bien hermoso, entremos un poco más en materia. Resulta que nosotros los seres humanos naturalmente tendemos a ver un modelo, a ver un referente, a ver a alguien a quien seguir. De hecho, cuando yo me empiezo a preguntar quién soy en la vida, esa respuesta la empiezan a responder las personas con las que vivo. En el conocimiento con otro, empiezo a conocerme a mí mismo. En la relación con otro, empiezo a verme a mí mismo. De hecho, cuando hacemos un examen de conciencia, no lo hacemos sino en relación a otra persona. Por ejemplo, ¿yo cómo me doy cuenta que soy egoísta? Cuando vi que podía hacer una obra de caridad y no la hice. ¿Yo cómo me doy cuenta que soy soberbio? Cuando me di cuenta que estaba en mi grupo de amigos y no paré de hablar yo, hablando de mis cosas, en fin, en relación a otros. ¿Cómo me doy cuenta que soy vanidoso? Porque quizá me jacto de las alabanzas que me dan otros. De tal manera que vivimos en relación a otros y el conocimiento de sí mismo se da en el conocimiento o en la relación que hago con otros. Antes, me acuerdo cuando yo era pequeño, a uno le preguntaban, bueno, ¿y usted qué quiere ser cuando sea grande?
Y uno, pues, con los compañeritos, algunos decían, no, yo quiero ser bombero, yo quiero ser policía, yo quiero ser, no sé, abogado, quiero ser médico. Y las vocaciones profesionales que los niños proponían generalmente eran vocaciones que exigían un cierto heroísmo, un cierto dar mi vida por otros, un cierto arriesgar mi pellejo para que otros puedan salvarse, ir en busca de la necesidad de otros, olvidarme de mí mismo, renunciar y ver que hay otros que necesitan de la donación de mi vida. De hecho, cuando uno se pregunta la vocación, cuando uno quiere saber Dios qué le pide, uno debería preguntarse, Señor, ¿dónde quieres que yo me done? ¿Dónde quieres que yo entregue mi vida por otros? Sea en el matrimonio es una donación a la esposa, a los hijos, o al esposo, bueno, según el caso. Sea en el sacerdocio, es una donación a las almas. Sea en la vida religiosa, es una donación a la oración por la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Toda vocación es una donación y todos tenemos una vocación. Podríamos concluir, todos tenemos un llamado a la donación. Todos tenemos un llamado a la donación, a entregarnos, a dejar de pensar en nosotros mismos, a renunciar, como dice el Señor en el Evangelio, a nosotros, porque quien pierda su vida la ganará y quien salve su vida la perderá. Toda vocación es un perder la vida para ganar muchas otras. Toda vocación es un perder la vida para ganar la vida de otros. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. En cambio, hoy en día vemos muy tristemente que lo que dicen los niños que quieren como modelo, lo que dicen los niños que quieren ser cuando sean grandes es, yo quiero ser como ese cantante, yo quiero ser como ese futbolista, yo quiero ser como tal, en el caso de las niñas, de pronto como tal actriz o tal cantante o tal famosa, etc. Hoy los referentes no son referentes de donación a otros, no son referentes de un morir a mí mismo, son un referente de alguien que es alabado por todos, que es visto por todos como, wow, el grande, que es alguien que gana mucho dinero, que es alguien que le están sirviendo, que es alguien que pasea mucho, visita muchos lugares, que publica en TikTok, en YouTube, en sus redes sociales, publica lo bien que lo pasa, lo bien que se divierte. Y hoy el ideal de los jóvenes tristemente se ha vuelto un ideal de disfrute, un ideal en donde queremos vivir la vida, ser vividores. Y se perdió de vista el ideal tremendamente importante, que es el donar la vida, el dar la vida por otros. Y después de María, nadie como San José. Muy bien, les pido a los de la producción que me traigan un vasito con agua, por favor, que estoy seco de la garganta. Bien, entonces, teniendo esto presente, teniendo esto claro, podemos ver cómo es crucial esta misión que tenemos todos de donarnos, de entregarnos. Esta misión que tenemos todos de dar la vida por otros. Y entonces vemos cómo es tan necesaria una institución, es tan importante la institución de la familia, porque la familia es como el foco de virtud. La familia es un lugar donde aprendemos a ser personas. La familia es un lugar donde se cimenta la vida de la persona. De hecho, es en la donde logramos estructurarnos, biológicamente ya lo somos, pero no, más bien como psicológicamente, donde logramos estructurarnos para poder dar la vida, para poder entregarnos y para poder, como lo estaba diciendo, tener una vocación para otros, no para mí mismo, para otros. Es en la familia donde se aprende eso, es en la familia donde está ese piso, es en la familia donde viendo a mamá aprendo qué es
el cariño, qué es la atención, qué es el servicio, qué es la acogida, qué es el preocuparse por otros, qué es el estar atento porque todo esté en orden, qué es el tener un lugar bien ordenado, bien dispuesto, qué es el poner una mesa como con una belleza, qué es el que la casa esté toda bien arreglada. La mamá cuida la hermosura del hogar, lo estético del hogar. Y en la familia se aprende qué es ver que un papá salga a ganarse la vida afuera. Ver qué es que un papá venga y me confronte en la vida. Y me diga, hey, hay que hacer esto, hay que hacer aquello. Ya vamos a ver un poco, pero ciertamente el rol que juega mamá y papá no es el mismo. Y aquí, bueno, lo aclaro que es importante. No se trata de ver cuál es el más importante, que ciertamente hay una jerarquía, porque Dios es un Dios de orden y ha establecido un orden. Como dice un dicho, perdón la expresión, mucho cacique y poco indio. O sea, dice esta expresión, o sea, si todo el mundo mandara, pues caramba, sería un desorden, porque tenemos todos diferentes criterios y entonces en un grupo de personas donde manden 10, dicen, bueno, ¿y a quién le hago caso? Se volvería, por querer privilegiar, que todos podemos, Dios le pague, por querer privilegiar que todos debemos ser, podemos tener la capacidad para gobernar, para dirigir, para ayudar a otros, se puede perder de vista en que hay una jerarquía, Dios estableció un orden. Pero no se trata ciertamente de una batalla, una contienda, que es lo que el demonio astutamente ha sabido meter. En este tiempo moderno, el demonio, esto no es algo, lo que estamos viviendo ahora, no es algo de ahora. Es algo que ha venido en todo un recorrido ideológico, todo un recorrido intelectual, donde se nos ha cambiado la percepción de la familia, de la sociedad, de muchas cosas, pero todo ha sido una construcción, o más bien una deconstrucción de lo que se había logrado construir en una civilización que era cristiana y que había un orden, había una unidad. Ciertamente había errores también, porque somos seres humanos y hay errores, pero hay un orden que Dios estableció. Y el orden es que en el hogar el papá sea cabeza y la mamá sea corazón. Y ahora dirá, ¿cuál es más importante? Pues señores, sin cabeza no podemos vivir y sin corazón tampoco. O sea, la mamá es vital y el papá también, pero el papá debe ser cabeza y la mamá debe ser corazón. El papá pone gobierno y la mamá pone cariño, calor de hogar. Y esto viene como muy, está como muy dado por la misma constitución biológica, psicológica, que cada uno de estos dos sujetos en la familia tiene. El papá es un varón, la mamá es una mujer, y varón y mujer son complementarios, pero tienen roles distintos, ambos importantes, pero complementarios y distintos. Unos atienden a unas cosas, otros atienden a otras. No es que sean drásticamente distintos, no. Como que hay congruencias, hay relaciones, pero más propiamente le corresponde al papá como varón gobernar, corregir, dirigir, ordenar, y a la mamá le corresponde más cuidar el calor, cuidar la preocupación por otros, etcétera, etcétera, etcétera. Miren, yo no quiero aquí, porque tampoco es mi área, no soy psicólogo, no quiero aquí dar como unos tips o unas recetas. Esto no es mágico, no son unas recetas de cómo ser un buen papá. Esto no es un manual, porque bueno, los que son papás sabrán que no hay ningún manual para aprender a ser papá. No hay ningún manual, no existe eso. La experiencia de la vida te va mostrando cómo ser papá. Pero ciertamente hay unos criterios que nos ayudan a poder ejercer mejor esa paternidad. Ciertamente hay algunas cosas que nos ayudan a ver mejor cómo poder ejercer ese gobierno con mis hijos. Entonces, yo no quiero establecer algo así como los estudios nos dicen que hay que hacer esto o aquello, no.
De pronto algún psicólogo podrá decir, bueno, ahí estuvo como quizá más o menos porque no consideró esto o aquello. Bueno, lo podrá decir. Esto es una reflexión, más o menos también hay un fundamento psicológico, se leyó, se consultó a algunos psicólogos que saben del tema y algún material que pueda como fundamentar esto que estamos hablando, pero también es una reflexión que se va viendo en la sociedad actual, en lo que nos vamos moviendo. Y en eso es que nos hemos basado. Pero ciertamente yo creo que tanto para los papás biológicos como para los padres espirituales, esto que vamos a decir y esto que estamos diciendo es tremendamente valioso. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Tengo una tos terrible. Muy bien. Miren, quisiera leer Primera de Reyes 2:2. El contexto es cuando muere David, el rey David. Primera de Reyes 2, leámoslo del 1 al 4. Dice, se acercaban los días de la muerte de David. Aconsejó a su hijo Salomón, yo emprendo el camino de todos, ten valor y sé hombre. Guarda lo que el Señor tu Dios manda guardar, siguiendo sus caminos, observando sus preceptos, órdenes, sentencias e instrucciones, según está escrito en la ley de Moisés. Así tendrás éxito en cuanto emprendas, según todo lo que te aconsejo. Así el Señor cumplirá la promesa que hizo diciendo, si tus hijos guardan su senda, caminando fielmente en mi presencia con todo su corazón y con toda su alma, no te faltará uno de los tuyos sobre el trono de Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esta cita bíblica es maravillosa, maravillosa. El rey David va a morir y le está dejando como su testamento, su herencia a su hijo Salomón. Y le dice algo muy impresionante. Confortare esto vir. Sé valiente y sé hombre. Tremendo. El consejo que le da David a su hijo es sé hombre. Sé hombre. De hecho, lo que más enseña un padre a su hijo es la virtud de la fortaleza, por la que podemos resistir, ponerle frente a las dificultades y poder aguantar ante aquello que nos quiere hacer caer, poder salir al ataque o poder quedar en defensa, por la virtud de la fortaleza que viene del latín virtus, y que curiosamente, no creo que sea una coincidencia, tiene muchísimo que ver, en latín hombre se dice vir, o sea, la raíz de la palabra fortaleza en latín virtus es precisamente hombre, vir. El hombre, para que haya verdaderos padres, se requiere verdaderos hombres, se requiere una fortaleza de ánimo, se requiere ser fuertes. Y no quiero que nos confundamos. No quiero que pensemos ese ser fuertes como ser machista, ser imponente, ser implacable, ser un capataz, ser atropellador. No. Eso es otra cosa, eso es una distorsión por exceso de esta fortaleza. Y hoy en día, en una época anterior, se vio ese exceso. Se vio el exceso de autoritarismo y una fuerza en el hombre de que, a ver, los hombres no lloran. A ver, no, es que yo soy hombre y se hace lo que yo digo. Y una cierta autoridad que más bien era un autoritarismo y se cayó en el exceso de el ser o atropellar con la fuerza. Pero hoy en día estamos en el otro exceso, en el exceso de una masculinidad frágil, en el exceso en donde los hombres no son hombres, donde los varones se ha vuelto líquida la masculinidad, donde se ve fragilidad, donde se ve demasiada delicadeza, y se cayó en el otro extremo por defecto. Hay que ir al centro. El hombre naturalmente,
requiere ser hombre, o el varón, para no confundirnos de pronto, porque se puede hablar de hombre en genérico, la raza humana. El varón y la mujer. Y el varón debe ser hombre, debe ser varón. Y eso no es un querer ser machista, eso es lo que le exige. La mujer naturalmente tiende a que alguien la proteja, a estar resguardada, a estar protegida, a estar bajo las alas de alguien. ¿Y ese alguien quién es? Un varón. Un varón es el que puede decirle a su esposa, a su novia, ven, yo te protejo. Un varón es el que dice, hey, no le hagan nada a mi familia, háganmelo a mí. Y se para enfrente protegiendo a su familia. Un varón es hombre. Un varón debe ser hombre. Miren, se escucha mucho que un varón le dice a otro, hey, a ver, sea hombre, sea varón. En cambio, uno cuando escucha a una mujer que le diga a otra, a ver, usted tiene que ser mujer, sea mujer. O sea, de pronto se escuchará, pero no es tan común y no atiende como a lo mismo. Porque en la mujer está como muy clara la feminidad. Ella no tiene que reafirmar su feminidad. En cambio, en el varón, es natural que es varón, pero él debe reafirmar su varonilidad. Aunque es natural, no es espontánea. Alguien debe formarlo en ese carácter varonil. Y ese alguien es un papá. Alguien debe formarlo en ese carácter. De hecho, cuando un hijo nace, pues naturalmente tiende a estar bajo las alas de su mamá, porque nació de ella. O sea, como que es de sus entrañas. Nace de ella y está unido a ella, pero tiene que hacer un esfuerzo, como salir para poder encontrarse con su papá, para poder encontrarse con su principio, para poder encontrar con aquel que le dio también la existencia, porque el padre refiere a un principio. La primera pregunta que se hace una persona es, bueno, ¿y de dónde vengo yo? O sea, refiere a su causa, a su principio, a aquel del que vino. Y eso refiere, claro, a mamá y a papá, pero refiere al papá. El papá, en una relación marital de un par de esposos, en su acto conyugal, el varón da algo. Sale lo que él da, el espermatozoide, sale en busca de algo, del óvulo de la mujer. O sea, el hombre es el que sale a buscar y la mujer recibe lo que viene del hombre. Hay una capacidad o hay una facultad receptora. Y eso habla muy bien de qué le compete al varón y qué le compete a la mujer. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Muy bien, entonces, ya quisiera, para ir terminando, detenerme en hablar de por qué es importante, por qué es importante esto que estamos hablando de la paternidad. ¿Por qué es tan importante en la formación de un hijo la paternidad? Y bueno, tengo algunos puntos, como para que no se pierda la riqueza de estos puntos. Voy a ir mirando y ya voy a ir como explicando un poco. Miren, es bien impresionante, bien como de notar que Jesús estuvo formándose 30 años en el seno de la familia. Jesús, siendo Dios, pudo haber salido antes, pudo haber estado predicando antes. De hecho, a los 12 años, cuando se pierde en el templo, estaba predicando y estaba haciendo las cosas de su padre. Y la Virgen le dice, ¿pero por qué nos haces esto? ¿Acaso no sabían que debía estar en las cosas de mi padre? Jesús sabía cuál era la misión que le tenía al Padre. Ya lo tenía claro, él no tenía que descubrir esa misión. Pero ¿por qué Jesús estuvo tantos años en la familia de Nazaret? Dice el Evangelio, Jesús crecía en estatura, en sabiduría, en gracia ante los hombres. Crecía. Jesús crecía a nivel físico, a nivel intelectual, a nivel sobrenatural, crecía en todos los aspectos.
ante todos los hombres. Y Jesús estuvo 30 años formándose en el seno de la familia de Nazaret. Yo creo que también es una expresión clarísima, es un mensaje clarísimo de qué importancia tiene la familia en la formación de un hijo. Del concepto que un padre le dé a su hijo dependerá el concepto que formó de toda la vida. De lo que forme un hijo en el hogar, de eso perdón si me permiten la expresión, se pegará durante toda su vida. Toda su vida. Qué importante, qué responsabilidad, qué misión tan grande. Y después de María, nadie como San José. Muy bien, entonces, el corazón del hombre, el corazón del varón, lo entiende otro varón. Porque el varón es más objetivo, la mujer es más subjetiva. El varón puede dar como puntos más claros a un niño varón. La mujer, en cambio, no por mala, a eso tiende y para eso está hecha. O sea, es su naturalidad y es maravillosa y es hermosa y es dada por Dios y, Dios mío, de hecho, la mujer le da al hombre como que lo saca de sí, le da su razón de ser. De hecho, el Señor en Génesis se nos narra, no es bueno que el hombre esté solo, le daré una ayuda semejante a él. Y es la mujer la que saca al hombre de sí, porque el hombre cuando ve a la mujer dice, caramba, yo la tengo que proteger, y lo hace salir de sí mismo para protegerla a ella. Pero una mujer, como es más subjetiva, tiende a dejarse llevar más por el corazón. Tiende a dejarse llevar más por ejemplo, yo me acuerdo que yo estaba, cuando yo estudiaba, era bien desordenado, bien indisciplinado cuando estaba en el colegio. Entonces llegaba del colegio, me ponía ahí a ver televisión, a estar ahí en la casa, a perder el tiempo, y ya luego me acostaba a dormir, y ya me despertaba tarde en la noche a cenar, y luego me ponía a hacer tareas, y estaba como hasta las 2 de la mañana haciendo tareas, y de repente se levantaba mi mamá al baño, y se levantaba y me decía, ay, mi amor, mi hijito, usted todavía está haciendo tareas, qué pesar, no, acuéstese ya, ay, no. Y como que se le partía el alma verlo a uno sufrir, trasnochando haciendo sus tareas. Mi papá de repente se habrá despertado alguna vez, no estoy seguro, pero seguro que la actitud de mi papá hubiese sido, hermano, ¿y para qué se puso a dormir entonces toda la tarde? Ah, usted fue el que perdió el tiempo, ahora hermano, trasnoche. Haga las tareas y trasnoche. Y eso es bien curioso, y ambos actúan de esa manera porque es natural actuar así, es natural actuar de esa manera, y ambas visiones son buenas, pero se necesitan las dos. Si un hijo nace, o sea, si un hijo crece solo con la postura de la mamá, que es benevolente tremendamente y que es compasiva, que es bueno que sea así, debe ser así, y que le dice, mi amor, no, acuéstese, pues el hijo no respondería a sus trabajos y sería un holgazán y un indisciplinado, y entonces perdería el año quizá, o no le ayudaría en nada a su formación, perder el tiempo y después estar en un desorden de vida. Y es necesaria la actitud del padre que le dice, hermano, ¿para qué se puso a dormir? ¿Para qué se puso a perder el tiempo? Porque eso le muestra al hijo que hay que aprovechar el tiempo en la vida. Entonces ambas cosas forman al hijo. Y después de María, nadie como San José. Muy bien. En esta línea de lo que vamos diciendo, el padre, solidifica la identidad del hijo. Porque el padre es principio. Querer vivir sin recibir a alguien es inhumano. Querer vivir sin recibir a alguien o sin recibir algo de alguien es inhumano. Al ser humanos, nuestro ser no nos pertenece, nos fue dado por otro. Y ese otro obviamente es Dios, pero ese otro, inmediatamente mirando hacia arriba, es mi padre. Y el papá le da identidad en el ser al hijo,
le dice quién es, le muestra quién es, le deja ver quién es porque empieza a ver su origen, empieza a ver de dónde vino, le da una identidad, le da una claridad de quién es. El hijo varón, viendo a un padre, aprende a ser varón. El hijo varón, viendo a un padre, aprende viendo a su papá cómo se actúa, cómo se hace esto, cómo se hace aquello. Es necesaria la presencia del papá para que el hijo pueda ver cómo actúa un padre. El papá da seguridad, me afirma en el ser. Vivimos de la palabra del Padre. El papá nos da seguridad. Yo me acuerdo un tiempo, pues que hay momentos en la vida espiritual que son bien dificultosos, bien difíciles. Y hubo un momento, me acuerdo, en el que estaba así como en tiempo de sequedad, muy bravo. Dios mío, eso que usted no disfruta rezar, que a usted le cuesta, pero que usted, se mantiene. Y hubo algo que me sostuvo. Y fue una frase que dice el catecismo, y es así: Dios no se engaña ni engaña a nadie. Dios no se engaña ni engaña a nadie. Dios es la verdad suma. ¿Cómo así? Si a mí alguien me pregunta, ¿cuántos años tiene esa persona? Yo puedo decir, me parece, yo escuché que tenía como 28 años. Y entonces resulta que tenía 29. Y yo me engañé y engañé a la otra persona. Porque no sabía. Pero Dios no se engaña, porque lo conoce todo, es la suma verdad, ni engaña a nadie. Y cuando yo estaba viviendo un momento de tribulación muy, muy fuerte, yo decía, Señor, tú no me engañas. Tú no engañas a nadie. Yo creo en ti. Yo creo en ti. Y yo viví por esa palabra de mi papá. Yo viví de mi Padre del cielo. Viví por esa palabra que me decía que Dios no me engañaba. El papá le da seguridad a un hijo. De hecho, yo me pongo a pensar, y yo de mi mamá recuerdo mucho los rezos que me enseñó, claro, las oraciones, pero recuerdo más sus actitudes, su presencia siempre, que nos cocinaba, que estaba ahí en la casita. Pero no recuerdo mucho sus palabras, que no habla mucho, pero mamá es hermosa, pero no habla mucho, pero no recuerdo mucho sus palabras, recuerdo sus acciones. Pero de mi papá, que tampoco hablaba mucho quizá, pero cuando se oía su voz en la casa era una voz de autoridad, una voz clara, una voz de cabeza, y me acuerdo de varias veces en las que mi papá me dijo algo, y todavía a mis 29 años lo recuerdo. Me dijo algo. Me dijo, por ejemplo, cuando era adolescente, mi hijo, no se enamore tan joven, no sufra desde tan pequeño. Y me lo dijo en un momento espontáneo. Pero esa palabra la conservo hasta hoy, y no me la repitió varias veces. Muchas veces uno no se acuerda de cosas que vio ayer, que estudió la semana pasada. ¿Y por qué eso me marcó tanto? Me acuerdo de una cosa cuando tenía quizás 6 años, que mi papá me dijo, en la que me estableció una cosa así muy clara y fue autoridad para mí. Me acuerdo de varios momentos muy precisos, concisos, en los que mi papá me dijo algo y eso me reafirmó en el ser. Eso me dio seguridad, me estableció. Hemos visto esta anécdota tan graciosa que cuenta nuestro subdirector Wilson Tamayo, en la que él, cuando meditó su primer misterio, fue un desastre. Cuando meditó el segundo misterio doloroso en un rosario, a sus 15 años me parece, fue catastrófico, y él dijo, él estaba, mejor dicho, álzate tierra que yo me agacho, él estaba destrozado, y de repente le dio por abrir los ojitos y mirar, y vio a Rodri, que representaba para él autoridad, que era como su papá espiritual. ¿Y Rodri qué le hizo? Bien, hermano. Y eso le dio una seguridad a este hombre y dijo, sí, él entendió la meditación. Y esa que ya nos la he contado muchas veces, que es muy, muy graciosa, pero expresa muy bien esto. El papá le reafirmó en el ser,
le dio seguridad. No importa que las demás personas no crean en mí. Si mi papá cree en mí, ya, estoy resuelto. Por eso, y se ve mucho en las películas, cuando se muestra la ausencia de un papá, es tan frustrante para un hijo cuando invita a su papá a su partido de fútbol, a su presentación, y no está su papá. Pero cuando lo ve allá, ve la presencia de su padre y dice, está mi papá. Y eso le reafirma en el ser, eso le da una seguridad para decir, caramba, vamos para adelante, lo voy a dar todo, aquí me voy a presentar, está mi papá viendo, me hace orgulloso, voy a hacer orgulloso a mi padre. Y el hijo hace orgulloso a su padre y el padre hace orgulloso a su hijo. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. El papá es afectuoso. El padre debe ser afectuoso. Y el padre debe ser afectuoso porque cuando es afectuoso el papá, que no es la misma afectividad que puede tener quizá la mamá es más, acaricia más, en cambio el papá tiene un afecto, pero el afecto es más una cercanía con el hijo. El papá se le sienta al lado al hijo porque sacó una buena nota y le dice un par de palmaditas, hermano, qué bien, qué bueno, estoy orgulloso de ti. Hermano, qué bueno que se sacó esa nota, siga dándolo todo en su colegio. Y esa cercanía, ese afecto, ese par de palmaditas del papá en la espalda, para el hijo son tremendamente importantes. Los cariños del padre, más que ser una melosería y un acariciar, no le compete tanto a eso, que claro, debe dar un abrazo, pero varonil. Pero eso, más que en el tacto, que hay un pequeño tacto, pero es con sus palabras. El papá expresa su cariño al hijo con sus palabras, diciéndole, como decíamos ahora, reafirmándole en el ser, diciéndole, me siento orgulloso de ti, qué bien lo hiciste, muy bien hermano, qué bien, eres un campeón, fabuloso, hermano, maravilloso, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ya para ir terminando, hay una cosa bien interesante, bien importante, que hace el padre y es formar la conciencia del hijo. Formar la conciencia del hijo. Porque eso le ayuda a tener un juicio en la vida. O sea, emitir un juicio de las cosas. Cuando un hijo se frustra, cuando un hijo hace algo mal, por ejemplo, el hijo está en la mesa y se le cae un cubierto y si el papá le dice, hermano, pero usted sí es bruto, pero sí es tonto, es muy torpe, ¿cómo va a dejar caer el cubierto, hermano? ¿Qué le pasa? Eso hace de un hijo tremendamente inseguro. Tremendamente inseguro. ¿Y qué pasa? Que el papá utilizó una reprensión tan severa para algo tan insignificante que cuando el hijo crezca, cuando se equivoque en una cosa mínima, va a decir, no, se me acabó el mundo, esto es lo peor que me ha pasado, terrible. En cambio, cuando el papá ve que un hijo de repente en el partido de fútbol se equivocó y algo no salió bien, le dice, mi hijo, tranquilo, tú lo diste todo. Yo sé que puedes dar más, pero tú lo diste todo. Adelante, tranquilo, no te preocupes, vamos a seguir para adelante. Y le ayuda a ver con objetividad qué es lo que pasó. Claro, pudo haberlo hecho mejor, quizá no lo hizo bien, pero que no pasa nada, que eso es pasajero, que eso se puede resarcir. Y entonces este niño va a crecer con un juicio claro, objetivo, equilibrado de la vida. Va a empezar a ver las cosas con mayor claridad. Bien, el papá le enseña a dar la vida por otros. Viendo cómo el papá da la vida por los suyos, el hijo aprende a dar la vida por otros. Y esto es muy importante. Los nos del padre forman los no de la vida del hijo. ¿Cómo así? La madre es muy bondadosa. De hecho, cuando uno va y acude a la mamá, que el papá no quiere dar permiso, ¿uno a quién va? A la mamá. La mamá siempre dice que sí. O pues, no siempre, pero la mamá es más compasiva y uno de pronto, bueno, está bien, vaya, mijito, pero el papá es como más inamovible, se conserva ahí como implacable. Me acuerdo alguna vez que siendo niño, de repente quería un helado. Le decía a mi papá, papi, quiero un heladito.
Y muchas veces mi papá me daba el helado, me lo daba. Otras veces que íbamos por ahí le decían, papá, un heladito. Él me decía, no, mijo, hoy no. Y uno de pronto, aunque bueno, no era mi caso, yo entendía, bien, listo, papá. No era que el papá no pudiera, no era que el papá no quisiera, tenía dinero para hacerlo, pero quería formar algo en el hijo. Entonces, no, hoy no. Y si el niño hace berrinches, si el niño hace pataletas, no, hoy no, hoy no. Hoy no, y punto. Y no se va a morir por hacer berrinche y por hacer pataleta. Hay que darle un par de palmaditas para que se enderece. Pero hoy no te voy a dar esto. No porque no podamos, sino porque hoy no. Y eso va a hacer que el hijo aprenda a aceptar los nos de la vida. Cuando una niña que le gusta, una jovencita, quiere pedir, que sean novios, le pide que sean novios, y ella le dice que no. Uy, me dijo que no. Pero los nos del padre forman este no. Cuando en una empresa le digan, no te aceptamos, la verdad ya alguien ocupó tu lugar, ese no del padre va a formar este no. Cuando se frustren en la vida, los nos del padre formarán los nos de la vida del hijo. Y ya para terminar, el papá corrige. El papá corrige. Y eso es bien, bien importante. Porque el papá establece unos criterios para el hijo. ¿Quién ama, corrige? ¿Quién ama, corrige? Hoy todos quieren jugar a ser madres. Hoy los papás quieren asumir ese rol de compañero, de amigo, de hijo. No, es que yo soy amigo de mis hijos. No. Hay que ser padres. Y ser padre implica ser principio. No implica ser igual. No implica ser un par. Un padre, no pares, padre. Y el padre debe corregir. Aunque al padre le duela, debe corregir a un hijo. Debe decirle, cuando hizo mal, no hiciste bien esto. Debe formarlo para que en la vida pueda ver que hay cosas que hace mal y que hay que hacerse cargo de eso que hizo. Rodri nos lo ha enseñado. No hay que tener miedo en exigirle a las almas en un retiro. Exígeles, pero cuando las hayas amado. Y si tú las amas, las almas te van a copiar. Si tú amas un alma y luego le exiges, esa alma te copia. Si tú eres un jefe y un capataz, esa alma le entra, perdón la expresión, en reversa. Pero si tú amas esa alma, ella va a decir, este lo dice por mi bien, porque me ama. Y te va a hacer caso. Te lo garantizo, te va a hacer caso. Porque el amor da autoridad para poder exigir también amor de otros. Y para poder exigir que se haga una u otra cosa. Muy bien. Esto no agota el tema, es un tema muy amplio, pero esto yo creo que nos ayuda a ver un poquito, a vislumbrarlo. Y esto todo lo vemos porque un padre que forma así a un hijo, va a formar de un hijo, perdón la expresión, un toro. Un toro. O sea, los hijos que se formen de esta manera podrán ser después grandes empresarios, con magnanimidad, no con pusilanimidad. Van a poder emprender grandes proyectos porque están tan seguros de sí que este le dice, no te va a resultar, no me interesa, yo voy por lo que quiero. Y va a emprender un plan sin temor a fallar. Y si falla dice, no importa, mi papá me enseñó a que hay nos en la vida. Y entonces va a emprender un camino y va a decir, caímos, nos quebramos en la empresa, bueno, vamos a volver a empezar desde cero. Familia, nos toca emigrar a tal lado, nos vamos. Y va a ser alguien abanderado de su hogar. Es tremendamente importante. Todo esto es para que suponiendo el piso natural, se pueda tener un piso sobrenatural. Para que conociendo, subsanando, restableciendo lo natural que es la paternidad biológica, se pueda vivir mejor la paternidad espiritual que podemos ejercer nosotros y para poder entender mejor la paternidad de nuestro Padre amado y poderlo vivir mejor en nosotros. Y después de María, nadie como San José. San José, ejemplo clarísimo de paternidad. Veámoslo a él, meditemos mucho de San José, porque Dios, Padre, le confió sus dos tesoros, la Virgen y Jesús, a un varón que fue padre. Y San José no fue padre biológico de Jesús, engendró en Jesús un hijo, pero una paternidad espiritual
mostrándonos que tú y yo podemos ser padres y restablecer, ayudar a restablecer la paternidad fracturada que se ha visto en muchas, muchas personas. Ahora te invito para que hagamos una oración. Cierra tus ojos. Amado Padre, aquí estamos. Nos entregamos a tu corazón. Nos ponemos en tus brazos paternales. Hoy te pido que abraces a todos los que son papás, también a las mamás, porque ambas figuras son necesarias, importantes. Y te pido, amado Padre, que abraces a los hijos, que ahora son padres también, que quizás se han dado golpes de pecho porque no han sido buenos papás, que quizás han estado tan confundidos sin saber cómo guiar a sus hijos. Y ayúdales, papá. Te pido también que esta charla pueda extenderse, y esta oración pueda extenderse a aquellos que son padres espirituales, aquellos directores, encargados de misión, encargados de algún apostolado, o quizá a nivel profesional son jefes, son cabeza, para que todas estas cosas que hemos visto puedas tú concedérnoslas. Tú eres papá, tú eres padre y nos has querido en tu misterio, en tu designio, participar tu paternidad. Amado Padre, te pedimos que nos ayudes a ser papá como tú, que nos hagas proceder con sabiduría, con justicia, con honestidad, y que nos ayudes, Padre bueno, a poder ir con confianza. Danos un espíritu magnánimo. Si quizá por la formación que tuvimos hoy somos tremendamente inseguros, si quizá por la formación que tuvimos nos da miedo emprender proyectos empresariales o espirituales, si quizá por la mala o la ausencia de un papá, hoy no tenemos la gallardía y el coraje para responder a una vocación, a la familia, al sacerdocio, a ser padre. Si nos da miedo tener hijos, porque esta ausencia nos ha vuelto medrosos, miedosos, hoy te pedimos un espíritu magnánimo, una grandeza de alma con la que podamos entregarnos. Sana los temores, sana las inseguridades, restablece, Padre bueno, el orden natural y danos espíritu de fortaleza. Virilite agiter, actúa con virilidad, actúa con valentía, confía en tu Padre. Mi Padre, abrázame fuerte. Abrázanos, papá, abrázanos. Asegúranos en el ser, tú que eres el ser. Asegúranos en la inseguridad que tenemos. Y ayúdanos a sentir tu cercanía, para que no tengamos miedo de lo que nos diga el mundo y podamos ir, emprender grandes empresas y conquistar el mundo para ti, y conquistar las almas para ti, y conquistar los corazones que se encuentran lejos para ti, y podamos ser padres biológicos o espirituales como tú lo eres. Pues no sé vivir sin tu amor. Mi Padre, mi Padre, mi papá.
Gracias, Padre bueno. Gracias, papá. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.